Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. El sello de los hijos de Dios es el Espíritu Santo, aquel que nos garantiza la redención para el día cuando Cristo venga. Entonces, no tan solo es un sello, pero es algo importante de entender. También es un maestro que nos recuerda lo que ya está revelado, pero también nos trae revelación fresca de lo que Dios está hablando ahora. Y yo llevaba el otro día, por medio de la enseñanza, a reflexionar qué sello estamos portando. ¿Amén? Y uno dirá, ¿qué sello? ¿No? ¿Qué sé yo que tengo? Pero bueno, tu vida, tus acciones, lo que manifestás a diario, van a darte una pauta de por quién está sellado, quién está en cierta manera gobernando sobre tu vida y sobre tus pensamientos. Amén. Es importante, y quiero recalcarlo hoy nada más, porque quiero pasar ya a la palabra, de que sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, tu corazón. Lo más preciado que tiene el ser humano no es la hermosa esposa que tenés al lado, el hermoso esposo, aunque es muy preciado. No es tal vez los bienes económicos que has alcanzado, aunque está muy bueno, sino es tu corazón, tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué la Escritura? ¿Por qué Pablo pone tanto énfasis en la mente? Porque la mente es un vientre. La mente es un vientre, tiene la capacidad de alumbrar diseños, amén, de alumbrar formatos, de alumbrar todo aquello que le es introducido. Así como un vientre en lo natural, así como un vientre en una mujer cuando se da la circunstancia, engendra y da a luz un hijo, una generación, así también nuestra mente constantemente está dando a luz. El tema es que por ahí hay semillas para corto alcance, semillas para largo alcance. Entonces cuando nosotros no entendemos y dejamos que nuestra mente divague y que nuestra mente dé a luz diseños, tarde o temprano nos trae grandes dolores de... ¿Por qué serán dolores de cabeza? Qué casualidad, ¿no? Porque todo nació en la cabeza. Amén. Entonces, si vos no cuidás lo que escuchás a diario, lo que ves a diario, lo que dejás introducir como una verdad en tu vida, estás en riesgo de dos cosas. Primero, estar funcionando bajo un sistema de anticristo. Y segundo, también estar dando luz diseños de muerte. Porque Santiago 1 dice claramente, cuando el pecado es concebido, luego da a luz la muerte. Entonces, cuando vos dejás, uno de los ejemplos, habitar el enojo en tu vida, tarde o temprano ese enojo dará a luz un diseño que tal vez traerá que le hables mal a una persona, que te enojes con una persona, que rompas una relación con una persona, que actúes violentamente contra una persona, contra lo que te enojaste. Entonces eso cuando vos decís, uy, mirá, me enojé, ¿no? Cuando uno se enojó y capaz que le salió, debe de salir la bendición, te salió la maldición de la boca. Salió todo eso que parecía cloaca, que parecía que ya no tenía que estar en vos y de repente le dijiste el abecedario, le cantaste, no sé, la bendición al que se te cruzó o al que te enojaste. Y vos decías, ay, no sé, se me escapó. ¿No? No sé de dónde salió. Salió de tu vientre espiritual. Salió de tu mente, porque estaba tan cargada de ese diseño que solamente necesitaba el momento para ser dado a luz. Por eso le quiero decir en este tiempo, esta temporada especial, es una temporada donde llevamos a morir todo diseño de nuestra mente que esté bajo el sistema del anticristo, que esté bajo el sistema del mundo, bajo el sistema religioso, como usted quiera llamarle, pero que esté bajo un sistema que va contra la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder mirar cara a cara al Maestro y que Él pueda introducir, impregnarnos, establecer en nuestro vientre espiritual esas semillas que nos ayudarán a alumbrar el diseño correcto. Amén. Yo quiero que me acompañen esta mañana al libro de Jueces. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 6, del capítulo 7, y habla de la historia de Gedeón. Yo sé que muchos la conocen, pero yo quiero tomar versículos de esa palabra para poder establecer lo que Dios ha hablado sobre esta casa. Amén.
Algo que no me quiero olvidar es también este miércoles a las 20 horas la reunión. Amén, aquí en casa, la asamblea, el momento en que venimos a ser entrenados, no sé cómo usted quiera llamarle, pero venga. Y después, el viernes, a las 20 horas nos juntamos en Cenillosa. Yo sé que está el cartel ahí, yo no he visto la dirección. Está el cartel ahí donde vamos a tener el evento de Josué solo para varones. Allí este viernes en Cenillosa, viernes 30 a las 20 horas, sábado 1 de octubre a las 19. Amén. Son 2 citas que tenemos marcadas los varones. También el otro día nos juntamos este viernes. Gracias a Dios nos pudimos juntar y le pude entregar una palabra específica, un diseño para los hombres, que la verdad que va a estar muy bueno, porque si los que vinieron lo entendieron, este viernes tienen que estar viviendo lo sobrenatural. Amén. Era necesario preparar la tierra, era necesario preparar, como digo, la vida para que este viernes cuando vayamos allá seamos impartidos. Amén. También quiero recordarle, más anuncio el pastor, que el 21 de octubre son las Débora. Amén. La EP número 8. 22, no, el 21 es para pastora, ¿cierto que ustedes no están invitados? Oh, qué mal. El 21 es para pastora, bueno, el 22 es para todo en general, 22 de octubre, allí en la EP número 8, y el 9 de octubre estamos viendo la posibilidad de tener a Cristian Jaqueda aquí en Plotier. Amén. Estamos negociando, estamos peleándole la agenda para poder traerlo, porque hemos entendido que necesitamos elevarnos al siguiente nivel. Así que hemos hablado con el apóstol y el apóstol dice, yo te paso los contactos y ahí estamos. Así que Cristian Jaqueda me va a confirmar si puede venir este 9 de octubre aquí en casa, aquí en MCA Plotier. Aquellos que lo conocen saben que es un ministro, es pastor, profeta, es un ministro que la verdad que cuando viene, la verdad que trae un mover muy importante de Dios. Así que sea parte de todo lo que estamos haciendo como casa. Amén. Mire, si usted ese día dice, no, bueno, todos los días Dios se manifiesta, ¿no? En cada reunión. Pero es un tiempo donde Dios está hablando y levantando gente entendida. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha religión todavía en las vidas de muchas personas, pero Dios está trayendo ese rompimiento a través de la mente. Ahora, quiero ir a Jueces 6 y 7. Pero quiero arrancar en capítulo 7, versículo 13. Y esta palabra es para este ministerio y para usted. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contándole a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de los de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joas, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dice, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y Dios me empezó a ministrar a través de esta palabra. Amén. Y me dijo, este es el tiempo de salir de la cueva. Este es el tiempo donde yo saco no tan solo al ministerio a un nuevo nivel, a una nueva posición sobre la ciudad en cuanto a gobierno espiritual, sino que voy a sacar a muchas familias que han estado en cuevas, en cisternas, han estado escondidos, amedrentados por todo lo que el enemigo ha soltado. Y cuando Dios me trae esta palabra, habla de que en un momento Gedeón, porque Dios le indica que baje a espiar al campamento enemigo, escuchó que un hombre estaba contándole un sueño a su compañero. ¿Y saben qué? Dios me decía, las tinieblas saben que algo se viene, pero no saben de dónde es. Decirle que tiene al lado, las tinieblas se saben que llegó su tiempo de abandonar lo que habían usurpado. Madián por años había usurpado el territorio de Israel. ¿Pero por qué? Cuando usted va allí a Jueces capítulo 6, versículo 1, arranca la escritura diciendo lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas
en los montes, cavernas, lugares fortificados. Porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comieran Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Amén. Entonces, la historia arranca hablando de que había un gobierno establecido fuera de la voluntad de Dios, que era Madián, pero por causa y consecuencia de lo que Israel había hecho. Entonces, lo que yo me comienzo a preguntar en un primer momento es por qué Israel esperó 7 años. 7 años para recién comenzar a orar nuevamente a Dios, y Dios le levanta a un Gedeón. Dios le levanta a este varón que era el más chico, el más pobre, de la familia más insignificante. Pero ¿por qué esperó 7 años el pueblo de Israel? Cuando usted sigue leyendo los versículos, que dice: después de 7 años que los amalecitas venían, cuando ellos habían sembrado, venían y robaban la semilla, venían y pisoteaban los campos, que cuando ellos estaban a punto de recoger los frutos, los otros venían y se los quitaban todo. Dice que no quedaba nada para comer en Israel, ni frutos, ni animales, ni bueyes, ni todo, digamos, lo que tenía que ver con el sustento de Israel era tocado, era trastocado, era en cierta manera consumido por el enemigo. Y yo me puse a pensar en estas personas, en este pueblo, que digo que en un momento se acostumbró. Diga conmigo, se acostumbró. Se acostumbró hasta el punto que debe de ir a preguntarle a Dios, porque cuando después de 7 años le preguntan a Dios, Dios le envía un profeta que le dice: esto es por causa de haberme abandonado. Y dice que inmediatamente aparece el ángel de Jehová y comienza a tratar con un Gedeón para levantarle un libertador a Israel. Ahora, dice que este pueblo había hecho cuevas en las montañas, había hecho cavernas y lugares fortificados. Es más, cuando el ángel desciende, encuentra a Gedeón en un lagar, que era un lugar para pisar las uvas, que era para hacer vino. Encuentra que allí tenía el poco trigo, ¿no es cierto? Estaba tratando de separar la espiga del trigo. ¿Para qué? Para tener un sustento, para poder hacer la harina, para poder tener alimento en un lugar estrecho, en un lugar apretado, en un lugar donde no era para eso. El trigo, cuando usted va a los lugares o cuando usted investiga en internet, el trigo se cosecha de una manera y se ventea de otra, en lugares espaciosos, en lugares grandes, donde en cierta manera tienen la capacidad y el caudal para cosechar toda esa cantidad de trigo. Pero encontramos a un Gedeón, una generación que se había acostumbrado por causa de padre, por causa de familia, a vivir en lo estrecho, a vivir en lo justo, a vivir bajo esa maldición. Entonces, mire, acá encuentro que la palabra de Dios dice que esto era por causa del pecado, por causa de vivir bajo un sistema anti-Dios, por causa de manifestar un sistema que traía maldición para la gente. Pero le vuelvo a decir, yo me pregunto, ¿por qué 7 años esperaron? Y muchos miran, no, porque el 7 es profético. No, pero yo digo, ¿por qué al mes, al año que le pasó, o el primer año que le sucedió, que venían y que le robaban la cosecha, que venían y se llevaban los frutos, que venían y pasaban hambre y escasez, no levantaron, no volvieron hacia Dios, no levantaron su voz para preguntarle a Dios, ¿qué sucede? Que si somos tu pueblo, supuestamente esto está pasando. Y dice que no, que 7 años esperaron hasta que alguno se acordó y dice, bueno, vamos a orar a Dios para ver qué sucede con esto. Entonces, lo que primero Dios comienza a enseñarme en esta mañana es que Dios quiere romper esa costumbre, esa comodidad en la cual te acomodaste a vivir en lo estrecho, en lo cual te acomodaste a vivir en lo poco, en lo escaso, en lo chiquito. Dios me hablaba, se terminó el tiempo de lo chiquito, se terminó el tiempo de lo apretado, viene el tiempo de lo espacioso, viene el tiempo de donde mi bendición se va a establecer. Pero para que eso se pueda establecer, yo el día viernes le hablaba a los varones algo acerca del altar, le hablaba de, en cierta manera, volver a reconstruir ese altar donde el fuego del Espíritu Santo se puede manifestar. Sin altar no hay fuego del Espíritu Santo. Decirle al que está al lado, sin altar no hay fuego del Espíritu Santo. Y lo que nosotros tenemos que entender, que cada uno de nosotros somos un altar encendido, dice la Escritura, para Dios. Entonces, cuando queremos ser un altar, pero sin la presencia del Espíritu Santo, corremos el riesgo de transformarnos en un altar a otras deidades, a otros dioses paganos. Mire, la gente estaba mal. La gente vivía en aprieto, la gente estaba ajustada económicamente, financieramente, hasta no podían
poblar las ciudades porque venían estos amalecitas y se llevaban cautivas a las mujeres, se llevaban esclavos a los hijos, mataban a los hombres de guerra. Entonces tenían que estar escondidos, tenían que estar en esa cueva, tenían que estar en esos lugares, en esa caverna donde nada manifestaban, solamente manifestaban miedo, manifestaban temor, manifestaban costumbre. Y eso es lo que por ahí muchas veces tenemos que comenzar a entender, que no nos debemos acostumbrar a la circunstancia o a la realidad que nos está tocando vivir, sino que Dios nos llama en este tiempo por medio de la verdad de Dios a transformar la realidad que estamos viviendo. No te podés acomodar, no te podés quedar a llorar por lo que estás pasando, sino que tenés que comenzar a decirle a Dios: Padre, ¿qué pasa que esto está viniendo a mi vida? ¿Qué pasa que esto llegó a mi familia? Y Dios te va a traer la respuesta. Tal vez habrá cosas que tendrás que arreglar, tal vez tendrás que volver a encender el altar, tal vez hay cosas que tendrás que desarraigar, tal vez Dios te va a decir: es tiempo de salir de la cueva. Porque Dios jamás había determinado que su pueblo viviese en cueva. Él, cuando le da la palabra a Abraham, después le da la palabra a Moisés, después le da la palabra a Josué, dice que todo lo que pisare la planta de sus pies serían de ellos, lo introducía en una tierra donde había abundancia, donde fluía la leche y la miel. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que hubo una generación, que hubo hombres, mujeres, que se olvidaron de levantar altar a Dios, que se olvidaron de los favores de Dios, aunque a sus hijos le hablaban de lo que Dios había hecho en el pasado. Cuando a Gedeón se le presenta el ángel de Jehová y le dice: el Señor está contigo, y dice que Gedeón, ¿cómo va a estar conmigo? ¿Cómo va a estar con nosotros Dios? Si mirá la situación que estamos, ¿cómo me venís? Le dice, no sabía que era el ángel de Jehová que le estaba hablando. ¿Cómo le decís que Dios está con nosotros si mirá, yo estoy pasando terrible situación económica, yo estoy acá en lo estrecho, mi familia es la más pobre, yo soy el más chico, no hay futuro para nosotros. Lo único que nos queda es poder tener lo poco, para que cuando venga esa temporada, para que cuando vengan esas situaciones, no nuestros frutos, lo que sembramos, nuestros animales, no sean llevados por el enemigo. Entonces había un Gedeón, había una generación que había provocado que generaciones nacieran en cuevas, nacieran con miedo, con temor a conquistar. No, esto no es para nosotros, esta tierra no es para nosotros. ¿Quién dice que Plotier no es para Cristo? ¿Quién dice que Plotier no es para que gobiernen los hijos de Dios? Pero la religión nos ha hecho esconder en cueva. El sistema pensante anti-Dios que hemos introducido, incluso dentro de la iglesia, nos han hecho esconder en cueva. Nos ha hecho creer que tenemos que vivir de lo poco. Nos ha hecho creer que eso poco, eso estrecho, eso ajustado, eso es para los hijos de Dios. Mientras lo ancho es para que el enemigo disfrute. Pero Dios había establecido esa temporada, o había tenido que soltar esa temporada por causa de las decisiones de los hombres y mujeres de Israel. En un momento Adán le dijo: por causa tuya será maldita la tierra. Y en ese momento la tierra de Israel estaba siendo maldecida o viviendo una temporada adversa por causa de las personas que habitaban en ese lugar. No habían sabido gobernar la tierra, no habían sabido sojuzgar, habían mezcolanza, habían mixtura, habían traído dioses paganos que ya habían desarraigado, lo habían vuelto a establecer. Había un altar a Baal, un altar a Cera, habían estatuas, habían ídolos que habían reemplazado todo lo que era la adoración a Dios. Satanás había logrado meter a través del pensamiento y había logrado quitar la adoración a Dios, el servicio a Dios, el temor a Dios, el ver a Dios como el Dios que lo había sacado de Egipto. Entonces Gedeón le comienza a decir al ángel: sí, yo conozco las historias. ¿Y cuántos de nosotros conocemos las historias? ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos leído de los grandes avivamientos? ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos visto y dice: sí, yo sé, en un momento capaz en mi familia alguien se sanó porque vino alguien y le oró? Tal vez en un momento yo levanté una oración y alguien vino un sustento, se me abrió una puerta de trabajo, se me abrió una oportunidad. Pero no hemos quedado con eso, no hemos quedado con la historia, no hemos quedado con lo que otros hombres, mujeres en la antigüedad pudieron alcanzar de Dios. Pero Dios me hablaba de esto, esta generación, este tiempo, Él está levantando especialmente en esta temporada profética, en esta fiesta, está levantando y llamando a aquella gente que se cansó de vivir en lo estrecho. Cuando digo en lo estrecho, en lo natural y en lo espiritual. Cuando te cansaste de decir: yo no siento la presencia de Dios, o yo no siento, o no sentir, sino yo no tengo al Espíritu Santo, y decir: yo tengo que ir por más. Yo tengo que realmente conocer a Cristo. Yo no me puedo quedar con el Salmo 91 que me enseñó mi abuelita, que cuando hubiera ruido lo abriera.
Y te quedaste, eso es todo tu vida cristiana. El Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 121, que son recontra repetidos. ¿No es cierto? Y te quedaste con eso, te quedaste con lo que dijeron otras personas, te quedaste con, tal vez, como te vuelvo a decir, el milagro, el favor que un día sufrió en tu familia o recibió, no sufrió, recibió tu familia, porque alguien se alineó a lo de Dios y Dios pudo descender y Dios pudo manifestar. Pero en esta temporada te sentís que no estás dentro de lo que Dios está hablando, o que no estás viviendo al 100% lo que la Escritura habla, no estás sintiendo ese fuego, ese mover, esa pasión. Le hablas a personas de Cristo, pero vos mismo adentro no sentís a Cristo. Le hablas a personas de que estamos en la mejor temporada, pero dentro tuyo decís, no sé si estoy en la mejor temporada, porque hoy me peleé con mi esposa, porque hoy me peleé con mi esposo, porque hoy la verdad llego y debe de pagarme lo que tenían que pagar, encima me hacen un descuento. Encima no sé qué pasó, me retuvieron la mitad del ingreso y pasó algo que te comienza a hablar de que, wow, sí, yo puedo profetizar, yo puedo hacer esto. Pero no lo vivís. Y Gedeón estaba en esa situación. Conocía de la historia de Israel. Conocía que Dios le había abierto a su antepasado el Mar Rojo. Conocía que le había hecho una columna de fuego, una nube que lo resguardaba, que le había hecho subir el maná, que le había hecho bajar el maná, que había abierto el Jordán, que había con Josué tirado las murallas de Jericó. Gedeón conocía todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Gedeón conocía aún más, nosotros conocemos más cosas que las que conocía Gedeón, pero Gedeón conocía la historia, diga conmigo, conocía la historia, pero no conocía a Dios. El mismo ángel de Jehová le estaba hablando y él no lo identificó, hasta que sus ojos espirituales fueron abiertos. Él estaba hablando con la misma persona del Mesías, era Jesucristo. En el Antiguo Pacto, cuando hablan de ángel de Jehová, lo traducen como el ángel de Jehová, era la persona de Jesucristo. Eso para que usted lo entienda, porque hay distintos tipos de ángeles que descienden, pero de parte de Dios. Pero el ángel de Jehová era el mismo Jesús bajando a la tierra. Entonces Jesús mismo le estaba hablando a Gedeón y le decía, ¿sabes qué? Varón valiente y esforzado. Y él decía, pero yo valiente y esforzado, con esta fuerza que tú tienes vas a liberar a Israel. Yo con esta fuerza que tengo, si soy el más chico, si soy el más pobre, si mi familia es la más chica. Entonces Dios tuvo que comenzar a tratar, tuvo que comenzar a hablarle que no se trataba del linaje, del lugar donde había venido. Comenzó a hablarle y a declararle que en realidad él lo que tenía que hacer era conectarse con lo que Dios le estaba hablando. Era que en un momento Dios lo había visto que estaba tan cansado de estar escondido. Él era un joven, no se relata cuántos años tiene, pero era un joven seguramente de 30 y moneda de años, que estaba cansado de vivir escondido, comiendo migaja, que el futuro se le había robado, que los sueños se le habían robado, que él siempre iba a vivir en pobreza y en escasez, que siempre los enemigos iban a entrar a Israel y lo iban a avergonzar, que siempre iba a tener que estar escondido, que no iba a poder desarrollar sus hijos. ¿Qué futuro le daría a sus hijos? Gedeón estaba cansado y se había cansado tanto que en un momento, aunque no lo relata la Escritura, yo pienso que el ángel de Jehová se le aparece a él porque fue el único que encontró con la esencia de decir, yo quiero un cambio. El ángel de Jehová no va a bajar a cualquiera, sino que el ángel de Jehová bajó a buscar a Gedeón y por eso le dice, conecta tu fuerza. ¿Con cuál fuerza? Con la fuerza de querer cambiar, con la determinación de querer un futuro distinto, con la determinación de querer que Israel viviese lo que Dios había establecido, con la voluntad, con la fuerza de querer ver manifestado el reino de los cielos en la tierra. Entonces, en esta mañana Dios te está hablando como a Gedeón. Y si te está hablando en esta mañana es porque sos alguien que Dios ha encontrado, que en cierta manera se cansó y está cansado de vivir en lo estrecho, de vivir en tristeza, de vivir en depresiones, de vivir en pleito, de vivir que justo en cuanto a la parte económica, de vivir en cuanto a que todos tus proyectos parece que se derrumban y cuando estás por cosechar, todo se desarma nuevamente.
Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo aparecía en 2 temporadas específicas sobre Israel. Después no lo molestaba en todo el año. Pero el enemigo se aseguraba de aparecer en esas 2 temporadas. ¿Para qué? Para infligir el temor y la escasez en Israel. Aparecía cuando era la temporada de siembra. ¿Para qué? Para robar la semilla. Para que el pueblo de Israel no tuviera y asegurarse que no tuviera fruto. Pero la palabra dice que también aparecía en la temporada cuando se cosechan los frutos. Eso quiere decir que habían semillas que sobrevivían, que habían semillas que aunque por ahí el enemigo venía y quería pisotearle y pasaba con sus animales, todo para que el campo quedara infértil, igual habían semillas que alcanzaban a producir. Entonces el enemigo volvía a venir con todos sus animales y comenzaba a comerse toda la cosecha, comenzaba a alimentar a sus animales con el pasto de Israel, comenzaba a alimentar su ejército con los frutos, con todo lo que el esfuerzo de Israel hacía por durante un año para tener una buena cosecha. Venía y en un día, en 2 o 3 días, dice que pasaban y arrasaban todo. Y tal vez vos te sentís identificado con esto. Yo me sentí identificado muchas veces con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces decís, bueno, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo el ayuno de 40 días, estoy haciendo esto, y de repente Satanás vino y te soltó algo y dijiste, diablo inmundo. Al final perdí el ayuno, o pasó esto, pastor, y estamos haciendo el ayuno y parece que está complicado, y parece que se levantó, y parece que sí, Satanás y el reino de las tinieblas está viniendo a atacarte más fuerte en esta temporada. ¿Sabes por qué? Porque es la temporada de cosecha, es la temporada que Dios comienza a establecer una cosecha de alma, una cosecha de persona, una cosecha de generación, una cosecha de familia. Por eso se te va a levantar, por eso va a querer hostigarte, por eso va a querer que sigas en cueva. Cuando vos comenzás a interceder, cuando vos comenzás a orar, cuando vos comenzás a entender de altar, cuando vos comenzás a provocar que el Espíritu Santo descienda, Satanás se va a levantar ese enemigo, va a querer venir, va a querer entrar en tu territorio, va a querer venir a robar los frutos. ¿Para qué? Porque alguien que no tiene fruto no tendrá semilla, alguien que no tiene fruto no tendrá semilla, y alguien que le es robada la semilla no podrá cosechar. Entonces, ahí es donde vos te entendés, o donde vos en cierta manera te encontrás muchas veces que, pastor, ¿sabe qué? Las cosas no salen. Hay cosas que yo he declarado, que he intercedido, que he sembrado, que he cumplido con todo lo que Dios establece, pero no veo naturalizada la palabra de Dios. No veo que la palabra de Dios se haya cumplido. Y Dios me decía, porque vienen los madianitas. Vienen estos espíritus que tienen en la legal. Yo el otro día, hace una reunión atrás, le hablaba de actas y decretos, ¿se acuerdan? Amén, ¿se acuerdan de lo que era actas y decretos? Y acta era lo que el enemigo levantaba como una infracción, y el decreto era la sentencia de esa acta. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel tenía semilla, tenía fruto, tenía animales, pero por causa de la idolatría que habían entrado, por causa de los dioses paganos, por causa de llevar una vida fuera de la voluntad de Dios, le permitían al reino de las tinieblas levantar actas contrarias, actas que hablaban de escasez, de miseria, de gobierno, de sujeción aparte del reino de las tinieblas. Y como Dios es un Dios justo, tenía que soltar sentencia conforme esas actas. Por eso dice que Dios estableció una temporada donde los enemigos podían entrar al territorio de Israel. Estableció una temporada donde, por causa de las actas que el pueblo permitía levantar en su contra, por las cosas que decían, por las cosas que veían, por las aberraciones que hacían, por todo lo que era el sistema de vida que llevaban, el enemigo podía entrar, el enemigo podía vencer, el enemigo podía comer de los frutos del esfuerzo de ese pueblo. Pero Dios te dice en esta mañana, está llegando el tiempo donde Él está soltando otro decreto, donde Él en cierta manera te está levantando como ese Gedeón, te está diciendo, ¿sabes qué? Con esta tu fuerza vas a comenzar a conquistar. Ya no, el enemigo no va a entrar en tu territorio, ya todo lo que vos siembres lo vas a cosechar, todo lo que produzca los frutos lo comerán tu familia y tus hijos. Ya no vivirás en un lugar estrecho, ya no se te dirá que sos de la familia más pobre, ya no te dirán que sos de la familia más chica, ya no te dirá que sos pequeño o insignificante, porque así se veía Gedeón. La cueva, el escondite, el lugar fortificado donde él había sido criado por causa del miedo al enemigo, lo hacía verse un enano espiritual. Lo hacía verse alguien que no tenía la capacidad en él o el ADN en él para poder conquistar. Entonces dice que cuando Dios le habla a Gedeón, dice que lo primero que hace en Gedeón, ¿sabe qué fue? Levantar un altar. Dice que le dijo al ángel de Jehová, espera, no te vayas. Todavía no sabía que era el ángel de Jehová.
no te vayas, yo voy a agarrar y voy a traer acá, voy a ir a cocinar un cabrito, voy a traer caldo, y conforme a lo que se hacía en ese tiempo, un altar. Dice que lo trae, y bueno, y el ángel dice, pon sobre esa peña ese caldo, esa carne, todo. Y cuando fue puesto eso, dice que el ángel toca con la punta de su mano el altar, y dice que el fuego desciende del cielo. Por eso te vuelvo a decir, jamás va a descender fuego del cielo si no hay un altar que conecte en la tierra. Entonces, cuando recién ve esa manifestación, Gedeón cae de rodillas y dice, ay de mí que he visto cara a cara a Jehová. Por eso le vuelvo a decir, ver cara a cara a Jehová. Esta temporada, Gedeón me habla de esta temporada donde te vas a encontrar cara a cara con Jehová. Tal vez no lo vas a reconocer, tal vez vas a estar intercediendo, tal vez vas a estar orando y diciéndole, o le estuviste orando y diciéndole, Padre, ¿sabe qué? Voy hace 5, 10, 20, 30 años, te conozco hace tanto tiempo, supuestamente oro, ayuno, hago todo lo que me dicen, pero no puedo ver la manifestación. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? El ángel de Jehová ha bajado, el ángel de Jehová vino a hablar con Gedeón, y el ángel de Jehová se le manifestó y los velos fueron corridos. ¿Cuándo? Cuando levantó un altar. Porque en Israel, en todo Israel, aunque era el pueblo de Dios, no había ni un altar donde Dios se pudiera manifestar. Entonces, dice que le agarró, dice lo siguiente, entrando Gedeón, Jueces 6, 18, dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Mire, él habló de ofrenda. Y sáquese que ya está pidiendo ofrenda el pastor. No, era la familia más chica. Dijo, soy el más chico, el más pobre, digamos, no tenía recursos, pero entendió que para poder accionar ese tiempo, esa temporada, tenía que entregar algo que le cueste. Tenía que ofrendar, tenía que poner algo en el altar. No se elevaba solo, no era solamente un lugar de piedra. Sobre el altar se tenía que poner algo que fuese consumido por ese fuego. Entonces él agarró y le dijo, no te vayas de aquí, espera hasta que saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. ¿Y esto qué nos enseña? Que siempre va a haber demanda. Cuando Dios trae una palabra, cuando Dios trae una temporada, cuando Dios habla de un avance, cuando Dios habla de un nuevo nivel, siempre va a haber demanda. No hemos quedado con la religión, con el pensamiento religioso. Sí, Cristo pagó todo en la cruz, sí. En la cruz Cristo pagó lo que nosotros no podíamos pagar por medio de su sangre. Pero hoy en día Dios te va a traer demanda. ¿Cómo demanda? Y te va a demandar tal vez que esté más horas en intimidad con Él. Te va a demandar que tal vez comiences a introducirte en la Escritura. Te va a demandar que derribes los altares paganos. Te va a demandar que dejes aquellas áreas que sean alumbradas por el fuego del Espíritu Santo, aquellas áreas que todavía vos sabés que están medias oscuras. Siempre que Dios suelta una palabra va a haber demanda. Mire, usted puede estar y decir, bueno, Gedeón podía decir, me quedo con la palabra, qué bueno, me voy, no sé cómo lo voy a hacer, pero no, él dijo, pará, esto se necesita que se levante un altar, que haya una ofrenda, que haya una demanda. Y él trajo, dice, entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura de un efa, harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió toda la carne, los panes, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. La religión nos ha enseñado o nos ha reseteado a que Dios no tiene que dar todo. Y dame, pero ¿qué pasa con lo que Dios nos demanda? Pastor, ¿y qué nos demanda? Primeramente tu vida. A Dios lo que más le importa es tu vida. A Dios lo que más le importa es tu corazón, es tu mente. A Dios lo que más le importa es quererte llevar al diseño original. Entonces Gedeón, para salir de esa estrechez, no necesitaba una oración, necesitaba un altar. Para salir de la estrechez y sacar a su pueblo y poder naturalizar la palabra que el ángel le estaba dando, necesitaba sacrificar. ¿Qué necesitaba sacrificar? Dice que puso carne. La carne también puede representar todas las obras de la carne, todo aquello que vos sabés que está fuera de la voluntad de Dios, y lo pones sobre el altar. ¿Para qué? Para que el fuego de Dios lo consuma.
Porque una vez que es consumido por el fuego de Dios ya no existe. Pero hemos estado todavía peleando, queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos ensanche, que Dios haga esto, aquello y aquello, pero no queremos poner nada sobre el altar. No queremos dejar aquello que Dios nos está demandando, el carácter, la forma pensante. Yo sé que cada uno de ustedes sabe lo que Dios le está demandando en este tiempo. Le está demandando tal vez dormir menos en la noche, interceder más por su familia. Yo quiero que mi familia sea bendecida, pastor. Yo quiero que mi familia alcance, que todas las palabras que soltaron ustedes, los apóstoles, no sé, los triapóstoles, ¿no? El arcángel y todos se cumplan. Pero cuando Dios te llama a orar, no, pero no tengo tiempo. Tenés que congregarte, no, que tenía algo más importante. Bueno, acorde a la importancia que vos le das serán los resultados. Acorde al orden de importancia que vos tenés en tu mente serán los resultados. Mire, Gedeón podía haber dicho, bueno, está bien Ángel, andate, no sé. Yo sigo con la mía, tengo que seguir, mirá, pronto está por venir el ejército, vos ya sabés que están acampando del otro lado en el valle, y yo puedo agarrar y tengo que guardar este trigo. Déjame de distraer, Ángel. Estoy guardando este poco trigo, no. Él entendió que para traer esa nueva temporada tendría que ser fuerte y valiente. Porque tendría que confrontar cosas. Tuvo que confrontar la cultura de todo su pueblo, aunque Israel decía amar a Dios. Por eso Dios dice, este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí, le decía en el capítulo 1, en los primeros versículos del capítulo 6, disculpen. El pueblo de Israel, ¿sabe que se enojó cuando Gedeón comenzó a traer la reforma? Cuando él levanta este altar, Dios se le manifiesta y dice, perfecto Gedeón, ahora vamos a sacar el altar que tiene la casa de tu padre en el lugar alto a Baal. Wow, dijo Gedeón, pero ¿sabes qué? Se van a reenojar. Dice que él agarró y cumplió la palabra, pero lo hizo de noche junto a 10 criados de él, porque sabían que si lo hacía durante la luz del día lo podían hasta matar. Entonces yo pregunto, ¿por qué un pueblo que está pidiendo y está pasando tanta escasez se acostumbró a vivir por causa del pecado en la iniquidad, por causa del sistema anticristo en cueva, en cosas estrechas? Clama a Jehová, Jehová le trae la respuesta, pero cuando Gedeón se levanta y cumple la primera orden de Dios de destruir el altar a esos dioses paganos, dice que agarraron y se le enojaron y lo querían matar. Le decían al padre de Gedeón, sacalo que lo queremos matar. Sacalo que la verdad, ¿cómo va a destruir el altar a Baal? ¿Cómo va a destruir el altar a Acera? Y dice la palabra de Dios que el padre dijo, bueno, si Baal es Dios, que contienda él, que pelee contra Gedeón. Ahora, yo quiero notar esto. Dios le manda a sacrificar, diga conmigo, le demanda sacrificio. Estaban pasándola re mal. Estaban pasándola estrecho. Su familia era la más pobre, pero tenían los mejores toros para dárselo a Baal. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Eso que tienen preparado ahí para Baal, me lo van a dar a mí. Dice que le dijo, andá y buscá el segundo toro, el de 7 años. Mire, por 7 años ese toro había crecido, había sido alimentado, había sido, tal vez con el poco alimento se sacaban hasta alimento de la boca para darle para que el toro no pasara hambre. ¿Por qué? Porque el toro era sacrificado a Baal, para que no se nos vaya a enojar la deidad. ¿Y cuántas veces ha puesto recursos, ha puesto tiempo, ha puesto energía en todo lo que no tiene que ver con Dios? Has estado engordando, has estado, aunque tal vez pasaste hambre y estreché, le has estado dando el lugar para que creciera el diseño de Baal, de todo aquello que representa al sistema caído. No sé si me explico, a veces cuando nos ponemos a meditar, a veces decimos, no, ¿sabes qué? Hay cosas que no están mal, pero todo tiene que tener un orden. Pero cuando el orden se sale y todo, la verdad que para Dios ya no hay tiempo, para Dios ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo. Y uno decimos para Dios, en realidad no es para Dios, es para vos y para mí. A Dios no le cambia la ecuación que vos vayas a orar o no vayas a orar. A Dios no le cambia la ecuación que vos te congregues o no te congregues. A Dios no le cambia la ecuación que vos vayas a los eventos, que te prepares, que te capacites, que te metas en la temporada. A Dios no le cambia. Porque Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue sentado a la diestra de su Padre. Al que le cambia la ecuación es a vos y a mí. A Israel, por dejar a Dios, le había hecho o habían entrado en un tiempo de escasez, de apriete, de mixtura, de todo lo que Satanás sabe hacer, que es matar, robar y destruir. Pero cuando alguien se levanta, Dios accede y comienza a hablar con este Gedeón que tenía un ADN distinto, un espíritu distinto.
Un espíritu que se había cansado de seguir con lo mismo, con la religión de sus padres, que le hablaban de una cosa pero hacían otra. Que le hablaban de los favores de Jehová, pero él veía que arriba en la parte alta, en el monte donde le pertenecía a su padre, había un terrible altar a Baal. ¿Cuántas veces has estado así? ¿Cuántos jóvenes a veces dicen, no, pero la verdad es que no quiero saber nada de Dios porque si lo que me muestra mi padre es Dios? Y ahí sacando generaciones, apartando generaciones. Entonces, el ángel de Jehová desapareció a su vista. Dice, versículo 24, dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, es lo que ya hablamos, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra, que esto es Jehová es paz. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Corta también la imagen de acera que está junto con él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Es la demanda que Dios te está poniendo en este tiempo. ¿Quieres ver el avance? ¿Quieres ver la libertad definitiva sobre tu vida? ¿Querés que ya la depresión, el enojo, la ira, todo lo que has estado, querés que tu realidad cambie? Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Vas a tener que comenzar a derribar los altares. Tal vez hay un altar, como digo, cada uno es un altar. Y tal vez el altar de Jehová en nuestra vida está derribado, pero hay un altar que le hemos bien levantado a cosas que no son de Dios. A Baal representa todo lo que es antidios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué vamos a hacer, chicos? Vamos a agarrar ese altar, lo vamos a derribar. Vamos a utilizar incluso esa misma madera con la que estaba hecho el altar a cera y vamos a hacer un lindo sacrificio a Dios. Vamos a agarrar, vamos a poner eso que vos habías engordado, que habías guardado por tiempo, que incluso al estar ahí venían y los enemigos se lo llevaban y lo vamos a sacrificar y lo vamos a poner sobre eso. ¿Por qué? Porque es necesario, yo le decía el viernes a los varones, levantar y reconstruir el altar. Hay un altar personal, hay un altar congregacional, hay un altar como ciudad. Entonces a veces queremos ir y predicar afuera y enseñar afuera y que nuestra familia cambie y que la ciudad cambie, pero no hay un altar en nuestra vida que esté edificado. Y el altar se hacía con piedras, y el altar representaba y tenía un diseño correcto. Elías, cuando reconstruye el altar, dice que tomó 12 piedras, una conforme a cada tribu. En la piedra se estaba representada cada familia, cada generación. Y cuando yo le decía el día viernes, el altar habla que nosotros somos piedras vivas. La Escritura habla de que nosotros somos piedra viva. Entonces, cuando vos te transformás en esa piedra viva, sos parte de ese altar congregacional que se le levanta a Dios. Sos parte de ese altar congregacional, pero ¿qué pasa? Yo decía, muchas veces estamos separados. Muchas veces decimos, no, pero yo a este no lo trago, a este hermano ni lo trago. No vengo porque está este hermano. No vengo porque el otro habla, porque esto, aquello y bla, estamos ahí. Y el altar destruido. Y después queremos cantar, orar y que Dios baje y que el fuego descienda. Y Dios dice, no hay altar, ¿cómo voy a descender? Eso es en el antiguo pacto. No, en la metodología. Recuerden que el antiguo pacto era una sombra o un ensayo de lo que habría de venir. Entonces, cuando vos comenzás a arreglar tu vida, el altar de tu vida, comenzás a poner la piedra, también habla de los pensamientos. No quiero concentrarme mucho en eso, pero cada piedra es un pensamiento. La palabra nos habla que los pensamientos son como un ladrillo con el cual edificamos una idea, con el cual edificamos una forma pensante. Entonces, yo te vuelvo a decir, ¿qué has edificado? ¿Qué hemos edificado en tu vida? ¿Hay un altar a Baal? ¿Con ideas que Baal te ha metido? ¿Religiosas? Y esto no estoy juzgando si sos buena o mala persona. Podés ser una persona muy buena. Y yo sé que todos los que estamos acá somos muy buenas personas. Pero Gedeón era muy buena persona. Pero no había vivido la manifestación de Jehová. Él ansiaba ver esos días cuando Dios había abierto el Mar Rojo y tantas cosas. Pero en esta mañana Dios está hablando. Y ¿saben qué? Dice que cuando Él hizo eso y derribó el altar y estableció el altar a Jehová, la gente se le enojó. La gente lo quería matar a Gedeón. Y yo te vuelvo a decir y te vuelvo a preparar. Todo lo que Dios te está demandando, cuando comiences a hacer las cosas correctas, se te va a endemoniar hasta el gato.
Se te va a enojar la suegra, el suegro, el esposo, la esposa, no importa. Comenzá a levantar y a edificar, porque tarde o temprano el pueblo entendió que sobre Gedeón venía la mano de Jehová y le trajo libertad, le trajo prosperidad. Y los 40 años que después gobernó Gedeón como juez de parte de Israel, hubo paz, prosperidad y avance. Pero antes de ver ese final bonito, Gedeón se tuvo que poner los pantalones. Gedeón tuvo que decir, como le dijo a Josué Dios, esfuérzate y sé valiente, no te apartes de mi ley. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición. Cada vez que una iglesia quiere surgir en una ciudad con el diseño correcto, va a haber oposición. Cada vez que vos querés surgir, hombre de Dios, varón, sacerdote, se te va a levantar distintas situaciones en tu casa, en tu hogar. Pero podés quedarte con eso. Uy, se levantó la situación. No, mejor, mirá, para andar bien con la gordita, con el gordito. Para que no se me enoje mi suegra, mejor me quedo así. Quédate así. Pero no vivirá la experiencia de lo que Dios ha preparado para tu vida. Por eso Dios dice, derriba ese altar. Decí conmigo, en esta mañana Dios me está enviando a derribar mi altar para edificarlo de la manera correcta. Amén. Y dice que luego que edificó altar a Jehová, ¿saben lo segundo que sucedió? Vino el Espíritu Santo. Dice que cuando termina de levantar el altar y todo el pueblo lo quería matar y el padre, bueno, había entendido y le dice, no, ¿sabes qué? Si Baal les dio que se defienda solo Baal. Dice que después dice en el versículo 33, dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová, ¿qué cosa? El Espíritu vino sobre Gedeón. ¿Por qué vino sobre Gedeón? Porque ya tenía el altar arreglado. El primer altar que arregló Gedeón fue su altar, cuando le ofreció allí al ángel de Jehová. Segundo, arregló el altar de la ciudad, el altar de las generaciones. Y no se dice cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abierritas, que era toda su familia, se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales también se fueron con él. Entonces, cuando hay un hombre, una mujer que se levanta, cuando hay un hombre y una mujer que arregla el altar de Dios, que arregla primeramente su altar personal conforme el diseño de Dios, lo segundo que va a suceder, yo le decía a los varones, viene autoridad. Lo tercero, va a venir el Espíritu Santo, va a comenzar a darte autoridad. Y cuando vos sones el cuerno, cuando vos comences a hablar, cuando vos comences a profetizar, ¿sabes qué? Generaciones van a recurrir a ti, generaciones se van a juntar. Muchas veces hemos estado peleando por nuestros hijos, por nuestras generaciones, que cambie mi hijo, que cambie mi esposa, que cambie, pero no hemos arreglado el altar. Dios te está dando el diseño, la estrategia en esta mañana. Te dice, ¿sabes qué? Arregla el altar, arregla tu vida, que yo pueda descender. Cuando yo descienda, todo lo que salga por tu boca va a producir un cambio. Todo lo que vos comiences a sonar en ese shofar. Por eso le digo, esta temporada y estos días son clave. Mañana tenemos el sonido del último mes de Elul, la trompeta, y allí comienza Yom Kippur, y allí comienzan todas las fiestas que viene Yom Teruah. Entonces es un tiempo para no desperdiciar, es un tiempo para decidirte, ¿vas a seguir viviendo en cueva? ¿Vas a seguir viviendo en el estrecho? ¿O vas a pelear aunque se te levante todo? Pero ¿sabes qué? Luego que se te levante todo y luego que venga el Espíritu Santo de Dios, va a venir una manifestación tan grande que la gente te va a comenzar a seguir, que la gente va a comenzar a decir, yo quiero lo que esta persona aporta, yo quiero lo que esta persona tiene. No va a haber brujo, no va a haber hechicero, no va a haber decreto de muerte, no va a haber decreto de enfermedad que pueda destruir sobre tu ADN, porque decretarán, pero los decretos volverán contra ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre tu vida. Por eso en esta mañana, iglesia, yo lo quiero despertar a esta verdad que vamos a vivir en estos días, donde el Espíritu Santo va a venir y está viniendo tan fuertemente sobre las vidas, sobre la familia. Y cada vez que vayamos a interceder, cada vez que hagamos sonar el cuerno, cada vez que hagamos sonar el shofar, Plotier será sacudido, Plotier será estremecido, Plotier no sabrá qué está pasando, pero jóvenes comenzarán a llegar, niños comenzarán a llegar, matrimonios comenzarán a llegar, se te apegarán, comenzarán a pedirte. ¿Por qué? Porque te verán como un Gedeón, como alguien que porta la esencia del Mesías. Dale un aplauso a la presencia de Dios.
no se trata solo de historia. Se trata que de Gedeón nos enseñó algo. De que fue alguien que se cansó de vivir en lo estrecho. Y yo no sé cuánto de lo que estamos acá, yo me cansé de vivir, pero pastor, tengo un buen pasar, pero si hay algo más amplio. Si Dios nos está hablando de algo más amplio en todo sentido, en lo natural y en lo espiritual, yo quiero extenderme hacia eso. Dios está hablando sobre este cuerpo, sobre este ministerio. Dios está hablando sobre esta iglesia, que sos parte vos, que sos esa piedra. Pero te está diciendo, te vas a tener que apegar a otro que porte tu esencia para formar el altar sobre esta ciudad. Por años los brujos, los hechiceros, los madianitas han disfrutado de los recursos de esta ciudad. Han disfrutado de maldecir a la gente, han disfrutado de atar a la gente. Han puesto a su iglesia, a la iglesia de Dios, la han puesto en cuevas. La han puesto en los lugares menos vistosos. Los lugares más vistosos son para los altares a Baal. Los lugares más vistosos son, los mejores lugares son para los altares a Baal. ¿Por qué? Porque Baal ha entendido. Porque los hijos de Baal han entendido. Entonces usted puede ver en la ciudad que los mejores lugares son los que ocupan los altares a Baal, los boliches, todo aquello que manifiestan y llevan y atan a la persona. Pero, para las iglesias no, hoy hemos estado allí, metidos en cuevas. Y yo me acordaba de esto justo cuando me daba esta palabra, de lo que decía el apóstol Sotero el otro día cuando vino, que se terminó el tiempo de vivir en cueva, que las iglesias, que los hijos de Dios han estado viviendo en cueva. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, y usted puede decir, bueno, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la escritura? Pero está hablando de bendición. ¿Por qué las mejores casas, por qué las mejores tierras siempre tienen que estar para Baal? ¿Por qué tu casa siempre que tiene que estar en estrecho? ¿Por qué tus hijos tienen que dormir amontonados? ¿Por qué tu casa tiene que ser la que no avance, la que esté despintada, la que esté, que dé más pobreza, que dé más lástima en la cuadra? ¿No? Si deberíamos ser aquello a lo que la gente corriera. Si deberíamos ser aquello a lo que la gente eligiera y diga, yo quiero lo mismo que vos. Yo quiero, porque veo una manifestación natural de esa bendición, de esa abundancia que me habla. Pero cuando venga nosotros le vamos a hablar de la esencia del Mesías. Pero mientras los altares estén destruidos en la casa, mientras haya religión en la casa, mientras hayan ideas raras en la casa de cada uno, en la vida de cada uno, jamás el Espíritu Santo podrá descender. Mire, dice que luego de que el Espíritu Santo viene, Gedeón toma ese cuerno, ese shofar, y dice que comienza a hacerlo sonar. Pero hace más de 7 años que no sonaba ese shofar en la tierra de Israel. El shofar, ¿no es cierto?, tiene distintos sonidos. Un sonido es para el arrepentimiento, un sonido conforme a la fiesta, pero había un sonido que era de guerra. Y en este tiempo lo que Dios está haciendo sonar ese sonido de guerra. Alguien se levantó en la línea genealógica y se dejó de vivir de historia para hacer realidad esa historia que él había escuchado. Alguien dijo, yo me canso ya de escuchar que Dios abrió el mar rojo, quiero que me lo abra a mí. Gedeón se cansó de escuchar que habían abierto el Jordán. Yo quiero que me lo abra a mí. Gedeón se cansó de escuchar que a Josué le derribó Dios la muralla de Jericó. Gedeón dijo, yo quiero que me lo haga a mí. Entonces en esta mañana yo estoy despertando el espíritu de esos valientes y esforzados. Y vos podrás decir, yo valiente y esforzado. Tal vez te ve, ¿por qué? Porque la realidad te ha hablado de cosas que la pusiste como una verdad, pero es una mentira. Sos un hombre, sos una mujer valiente y esforzado, sos un hombre y una mujer que tiene la capacidad de comenzar a producir los recursos que necesita, de comenzar a producir los golpes espirituales que necesita. Mire, cuando sucede todo esto, y ya voy cerrando con esto, dice que llegamos a los primeros versículos que le leí. Que Dios le dice, Gedeón, ¿sabes qué? Si todavía tenés un poco de duda, porque debe dejarte los millares que concurrieron, le dejó 300 nomás. Eso habla de proceso, eso habla de otras cosas que también Dios soltó en ese momento. Pero Gedeón quedó con 300 que tenían el mismo ADN que Gedeón, que 300 que se habían cansado de vivir en lo estrecho. Entonces ya no tenían miedo de confrontar a miles. Ya no tenían miedo de estar ahí expuestos porque decían, seguramente o morimos o Dios hace algo. Pero ellos se habían levantado. Ya no había miedo, no había temor. Ellos decían, a la cueva de la cual salimos para recurrir a Gedeón, ya no volvemos. Y entonces dice que Gedeón estaba allí, dice, si todavía dudas un poco, baja al campamento enemigo, baja como espía y vas a escuchar lo que el enemigo está hablando. Y dice que desciende, y cuando llegó Gedeón aquí,
que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó. ¿Qué hizo? La golpeó. Dice, la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba y abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y le dijo, esto no es otra cosa, sino que la espada de Gedeón, hijo de Joas, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y es lo que Dios quiere para vos y para mí. Te está diciendo que mientras vos te preocupás por el enemigo está preocupado porque sabe que alguien se está levantando. Saben que ha comenzado a tener visiones, sueños de algo que no lo favorece. El enemigo ha comenzado a tener pesadillas. Decirle al que tenés al lado, las pesadillas ya no son para vos. Las pesadillas son para el enemigo. Hay un enemigo que ha empezado a tener pesadillas, ha empezado a tener problemas. Por 7 años Madián vivieron a las anchas. Por 7 años Madián comían de lo que no sembraban. Arruinaban todo el diseño de Dios. Se llevaban los mejores toros, las mejores mujeres, se llevaban a los hijos esclavos. Madián había disfrutado, pero Dios decretó un tiempo. Y ese es el tiempo sobre Plotier. Ese es el tiempo sobre tu casa. Es el tiempo donde Dios dice, ¿sabes qué? El enemigo vivió muchos años a las anchas, pero ahora yo estoy levantando ese pan de cebada. ¿Y sabe por qué un pan de cebada? Porque la cebada tenía una maduración más rápida. La cebada pasaba más rápido los procesos, ni bien la sembraban, a los meses ya podían cosechar. Era distinto al trigo, aunque era considerada de inferior calidad, era distinto al trigo, pero por eso Dios le revelaba al enemigo, ¿sabes qué? Viene un pan de cebada, o algo que está trayendo una maduración rápida, alguien que ha creído en mí, alguien que va a venir y va a trastornar todo tu campamento. Y dice que estaban atemorizados a tal punto que cuando el enemigo dice que escuchó a Gedeón, simplemente que hizo sonar la trompeta con sus 300 y comenzaron a ver las antorchas encendidas. Dice que el enemigo se puso en fuga, se puso en contra uno contra el otro, a tal punto que solamente Gedeón tuvo que matar a aquellos que quedaban, pero fue la mano de Jehová descendiendo sobre esos enemigos. Por eso te vuelvo a decir en esta mañana, no solamente te quiero animar, sino te quiero que hablar de la verdad que voy a vivir yo, que va a vivir mi familia, que van a vivir todos aquellos que se conecten, todos aquellos que en este tiempo arreglen el altar a Jehová, que se tomen estos días para entrar y estar a cuenta con Dios, porque Dios ya soltó la orden. Mientras vos tenés miedo de qué va a pasar, si te va a alcanzar, si va a llegar fin de año, si va a tener para comprar el arbolito, el chivito, el pan dulce, no sé, algunos ya están preocupados por eso. Dios te dice, no hay problema, ¿sabes qué? Vas a tener y vas a dar, vas a tener y vas a dar, vas a ser cabeza y no vas a ser cola, vas a aceptar y vas a vivir la mejor temporada. ¿Saben por qué? Simplemente porque Dios lo quiso. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.